Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María. Así es. Pues bienvenido y buenos días. Buenos días, querida familia que nos escucha por medio de la radio Unidos por Cristo y María, que se unen a nosotros también por medio del Facebook y por todos los medios de comunicación social y la tecnología que nos permite tener este tipo de programa, compartiendo con ustedes un poco de la fe, tomando café con el diácono José. Así es que a preparar su cafecito, a preparar su chocolate caliente, a preparar su té o su vasito de agua, su botellita de agua, que sea lo que sea que usted va a tomar esta mañana con nosotros, para que compartamos un momento de fe, compartamos un momento acerca de nuestra fe, ¿verdad? También les recuerdo a todos que por favor llamen a la cabina. Este es un programa que debemos de mantenerlo siempre interactivo. Interactivo quiere decir que intercambiamos, interactuamos y que estamos en constante diálogo. A mí no me gusta venir y nada más ser yo el que habla sin tener la participación de ustedes, ya sea por medio de Facebook y por medio de el teléfono de la radio. Tiene por ahí el número de teléfono, antes lo tenía en la vista. El teléfono es 225, aquí está, muy amable. Teléfono de cabina, mis queridos hermanos, el 209-225-2317, para que usted pueda llamar y hacer sus preguntas, hacer sus comentarios y podamos estar acá en este su programa. Un par de cositas que me gustaría compartir con ustedes esta mañana. Me encontré esta reflexión que me parece muy, muy interesante y me gustaría compartírselas, y después vamos a hablar un poco. El jueves pasado no pude estar con ustedes porque me sentía un poco indispuesto de salud, pero gracias a Dios no era nada de preocuparse, y aquí estamos pues con ustedes. Y luego por eso el jueves pasado no pude venir y compartir con ustedes acerca de la Inmaculada Concepción, que habíamos quedado de que íbamos a compartir un poco los dogmas de fe, y sobre todo los dogmas que se refieren a nuestra Madre María. Por eso vamos a hacerlo el día de hoy también. Pero bueno, primero esta pequeña reflexión que dice más o menos así. Le dijeron al hierro: tú eres el más fuerte de todos, pues sostienes grandes edificios, puentes y estructuras. El hierro contestó: no, más fuerte es el fuego, que me derrite y me transforma. Entonces le dijeron al fuego: tú eres el más fuerte, que hasta el hierro derrites. El fuego contestó: no, más fuerte es el agua, que al derramarse sobre mí me apaga. Entonces le dijeron al agua: tú eres la más fuerte, que hasta el fuego apagas. El agua contestó: no, más fuerte es el sol, que me evapora y me hace desaparecer. Entonces le dijeron al sol: tú eres el más fuerte, que hasta el agua evaporas. El sol contestó: no, más fuerte es la nube, que cuando se pone frente a mí, oculta todos mis rayos. Entonces le dijeron a la nube: tú eres la más fuerte, que hasta ocultas los rayos del sol. La nube contestó: no, más fuerte es el viento, que aún sin verlo me mueve de un lugar a otro. Entonces le dijeron al viento: tú eres el más fuerte, que mueves a la nube a donde quieras. El viento contestó: no, más fuerte es la montaña, que cuando paso por ella me divide y me dispersa.
Entonces le dijeron a la montaña: tú eres la más fuerte, que hasta el viento divides y dispersas. La montaña contestó: no, más fuerte es el hombre, que con su maquinaria moderna me destruye y me desmorona. Entonces le dijeron al hombre: tú eres el más fuerte, que hasta las montañas desmoronas. El hombre contestó: no, más fuerte es la muerte, que cuando me llega, dejo de respirar. Entonces dijeron a la muerte: tú eres la más fuerte, que acabas con la vida del hombre. La muerte contestó: no, más fuerte es Jesucristo, que cuando yo creí haber acabado con él, me venció con su resurrección. ¿Qué piensan, mis hermanos? Que conste, quiero aclarar, esta reflexión no es mía, yo me la encontré, traté de buscar quién era el autor, no encontré, entonces ahorita le voy a poner que fue de algún autor anónimo, ¿verdad? Porque no nos gusta pues venir aquí y clamar algo que no es mío, decir, presentarlo como que es mío, no es mío. El hierro, el fuego, el agua, el sol, la nube, el viento, la montaña, el hombre y la muerte. ¿Cómo nos fue llevando, ¿verdad? Para ver quién es más fuerte, quién es más fuerte? Y poco a poco, al final, hasta la misma muerte dice: no, más fuerte es Jesucristo, que cuando yo creía que lo había vencido, me venció con su resurrección. Bueno, mis hermanos, esa era una pequeña reflexión, así como para darnos la entrada a lo que vamos a estar compartiendo el día de hoy, ¿verdad? Para que es sobre los dogmas de la fe. Y les voy a ir leyendo, aunque vamos a tratar de ir explicando un poco, pues, ¿verdad? Dice aquí, por ejemplo, los dogmas de la fe. El magisterio de la Iglesia, habíamos hablado que en la Iglesia Católica nuestra fe se basa en 3 fuentes: la Biblia, las Escrituras, la tradición apostólica, la tradición de la Iglesia, y el magisterio de la Iglesia. El magisterio es la función de enseñar, la responsabilidad que tiene la Iglesia de enseñar. El magisterio de la Iglesia ejerce plenamente la autoridad que tiene de Cristo cuando define dogmas, es decir, cuando propone de una forma que obliga al pueblo cristiano a una adhesión irrevocable de fe, verdades contenidas en la revelación divina, o también cuando propone de manera definitiva verdades que tienen con ellas un vínculo necesario. Es decir, un dogma es una declaración de una verdad irrefutable, de una verdad que como cristianos, que como católicos, estamos hasta cierto punto bajo la responsabilidad de creer en ese dogma. La Iglesia toma muy en serio la responsabilidad de los dogmas, y por eso es que no hay muchos. No es cuestión de que la Iglesia todos los días esté dando dogmas de fe, no. Los dogmas de fe son específicos en cuestiones que la Iglesia dice: esto es verdadero, y como cristianos, como católicos, nosotros también debemos de creer que eso es verdadero, ¿verdad? Existe un vínculo orgánico entre nuestra vida espiritual y los dogmas, es decir, que nuestra vida espiritual debe de estar ligada a los dogmas de fe de la Iglesia. Los dogmas son luces en el camino de nuestra fe. Fíjense qué interesante, los dogmas son luces en el camino de nuestra fe, que lo iluminan y lo hacen seguro. De modo inverso,
Si nuestra vida es recta, nuestra inteligencia y nuestro corazón estarán abiertos para acoger la luz de los dogmas de fe. O sea que si mi vida yo llevo mi vida de una manera recta, ordenada, de una manera que es el camino del Señor, entonces sin lugar a duda, mi mente, mi inteligencia, mi corazón va a estar abierto a recibir la luz que proveen los dogmas de fe. Los vínculos mutuos y la coherencia de los dogmas pueden ser hallados en el conjunto de la revelación del misterio. Existe un orden o jerarquía de las verdades de la doctrina católica, puesto que es diversa su conexión con el fundamento de la fe cristiana. ¿Verdad? Bien, lo que la fe católica cree acerca de María se fundamenta en lo que cree acerca de Cristo. Fíjense, no podemos tener dogmas de fe acerca de María que estén completamente separados de Cristo. No se puede. Todos los dogmas de María existen precisamente por lo que la Iglesia cree de Jesucristo. Por eso están los dogmas. Pero lo que enseña sobre María ilumina a su vez la fe en Cristo. Es decir, los dogmas de fe sobre María nos iluminan la fe en Jesucristo, nos iluminan la fe en Jesús para que nosotros podamos tener luz en nuestra fe. La predestinación de María. Dios envió a su Hijo. Eso está en Gálatas 4:4. Pero para formarle un cuerpo, en Hebreos 10:5, quiso la libre cooperación de una criatura. Es decir, Dios quiere mandar a su Hijo. Dios quiere hacerse carne. Dios quiere venir y estar con nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros. Pero para eso necesita de una criatura, necesita de una mujer, para poder él ser engendrado en esa mujer y poder venir a la tierra y estar con nosotros. Para eso, desde toda la eternidad, Dios escogió para ser madre de su Hijo a una hija de Israel, una joven judía de Nazaret en Galilea, a una virgen desposada con un hombre llamado José de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Eso lo relata el Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículos 26 y 27. El Padre de las Misericordias quiso que el consentimiento de la que estaba predestinada a ser la madre precediera a la encarnación, para que, así como una mujer contribuyó a la muerte, así también otra mujer contribuyera a la vida. Fíjese, a pesar de que María, Dios la tenía predestinada desde todos los tiempos para que ella fuera la madre de Dios encarnado, la madre del Hijo de Dios, Dios no le quitó por eso a María su libre albedrío, su libertad de escoger. Por eso Dios, antes de la encarnación, le pide permiso a María. Le pide permiso a María. No es que Dios diga, yo ya te predestiné, no tienes palabra en esto y aquí voy. No. Le pide Dios su consentimiento. No sé si viene aquí más adelante o no, pero
en una meditación que hice acerca de la anunciación. Yo tengo el presentimiento de que después de que María hizo sus preguntas, pero ¿cómo es esto posible si yo no conozco hombre? Y después de que ella se quedó reflexionando qué pasaría con su vida, a mí se me hace que en ese momento en que el ángel espera la respuesta de María, el tiempo se detuvo. El tiempo en el universo entero, se detuvo el tiempo. Dios esperando la respuesta de María. María pudo haber dicho que no. María pudo perfectamente haber dicho no. Esto no es lo que yo quiero para mí. Ella lo pudo haber dicho. Y en ese momento se detiene el tiempo, se detiene todo el universo en espera de esa respuesta. Se me hace que ha de haber sido un momento sumamente interesante de haberlo vivido en esa época. A lo largo de toda la antigua alianza, la misión de María fue preparada por la misión de algunas santas mujeres. Al principio de todo está Eva, que a pesar de su desobediencia, recibe la promesa de una descendencia que será vencedora del maligno. Génesis 3, versículo 15. Y la de ser la madre de todos los vivientes. Fíjese que a pesar de haber sido ella desobediente, recibe de Dios esa alianza de ser la madre de todos los vivientes. Y es que todos venimos de Eva. Y hasta hoy decimos. Hasta hoy todavía. Los padres. ¿Verdad? Todavía venimos de Adán y Eva. Eso está en Génesis 3:20. En virtud de esta promesa, Sara concibe un hijo a pesar de su avanzada edad. Sara era la esposa de Abraham. ¿Verdad? A pesar de su edad tan avanzada, ella concibe un hijo. Eso lo encontramos en Génesis 18, del 10 al 14, y el capítulo 21, 1 y 2. Contra toda expectativa humana, Dios escoge lo que era tenido por impotente y débil para mostrar la fidelidad a su promesa. Dios escoge a los que todos tienen como débiles, a los que todos tienen como impotentes, a los que todos tienen como estériles, para cumplir su promesa. Ana, la madre de Samuel, Débora, Ruth, Judith y Esther, y muchas otras mujeres. María sobresale entre los humildes y los pobres del Señor, que esperan de Él con confianza la salvación y la acogen. Con ella, excelsa hija de Sión, después de la larga espera de la promesa, se cumple el plazo y se inaugura el nuevo plan de salvación. Y aquí es donde viene la Inmaculada Concepción. Para ser la madre del Salvador, María fue dotada por Dios con dones a la medida de una misión tan importante. El ángel Gabriel, en el momento de la anunciación, la saluda como llena de gracia. Lucas 1:28. En efecto, para poder dar el asentimiento o consentimiento libre de su fe al anuncio de su vocación, era preciso que ella estuviese totalmente poseída por la gracia de Dios. A lo largo de los siglos, la Iglesia ha tomado conciencia de que María, llena de gracia por Dios, había sido redimida desde su concepción. Es lo que confiesa el dogma de la Inmaculada Concepción, proclamado en 1854 por el Papa Pío IX. El Papa Pío IX.
parte de la declaración del dogma dice: la bienaventurada Virgen María fue preservada inmune de toda la mancha de pecado original en el primer instante de su concepción, por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente, en atención a los méritos de Jesucristo Salvador del género humano. Es decir, en el dogma se reconoce que desde los principios del cristianismo se reconocía que María había sido limpia de todo pecado original y que permaneció limpia de todo pecado en su vida para poder estar llena de gracia en el momento en que Dios le hace la pregunta y le dice que va a ser la madre de su hijo. Esta resplandeciente santidad del todo singular, de la que ella fue enriquecida desde el primer instante de su concepción, le viene toda entera de Cristo. Ella es redimida de la manera más sublime en atención a los méritos de su Hijo. Fíjense, ella no fue redimida por sus propios méritos. Aún antes de ser la madre de Dios, fue redimida por Jesucristo mismo. Por Jesucristo mismo. El Padre la ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los cielos en Cristo, más que a ninguna otra persona creada. Él la ha elegido en Él antes de la creación del mundo, para ser santa e inmaculada en su presencia en el amor. Los padres de la tradición oriental llaman a la Madre de Dios la Toda Santa. La celebran como inmune de toda mancha de pecado y como plasmada por el Espíritu Santo y hecha nueva criatura. Por la gracia de Dios, María ha permanecido pura de todo pecado personal a lo largo de toda su vida. Fíjese, la Inmaculada Concepción se refiere a la concepción de María, porque muchos, y ahí me incluyo yo, que por muchísimos años en mi fe tenía la equivocación de que la Inmaculada Concepción se refería de cómo Cristo fue concebido, pero no, la Inmaculada Concepción se refiere a cómo María fue concebida, que desde el instante de su concepción fue exenta del pecado original, fue limpia del pecado original. El anuncio de que ella dará a luz al Hijo del Altísimo sin conocer varón, por la virtud del Espíritu Santo, María respondió por la obediencia de la fe, segura de que nada hay imposible para Dios. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra, le dijo ella al ángel Gabriel. Es decir, no hay nada imposible para Dios, y responde ella: yo soy la esclava del Señor, hágase en mí como tú lo has dicho, según tu palabra. Dando así su consentimiento a la palabra de Dios, María llegó a ser madre de Jesús y aceptando de todo corazón la voluntad divina de salvación, sin que ningún pecado se lo impidiera. Se entregó a sí misma por entero a la persona, a la obra de su Hijo, para servir en su dependencia y con Él, por la gracia de Dios, al misterio de la redención. Es decir, María, aún antes de que Cristo naciera, se convierte en la primera discípulo
de Jesucristo. Ella ya desde ahí, todo lo que hizo, lo hizo por Jesucristo, lo hizo por Él, lo hizo por Él. A ver, ¿dónde me quedé? El misterio, okay, aquí vamos a comenzar. Ella, en efecto, como dice San Irineo, por su obediencia fue causa de la salvación propia y de la de todo el género humano. Por eso, no pocos padres antiguos en su predicación coincidieron con él en afirmar: el nudo de la desobediencia de Eva lo desató la obediencia de María. Lo que ató la Virgen Eva por su falta de fe, lo desató la Virgen María por su fe. Comparándola con Eva, llaman a María Madre de los Vivientes y afirman con mayor frecuencia: la muerte vino por Eva, la vida vino por María. También hay alguien que dicen Eva estaba llamada a poblar la tierra y María a poblar los cielos. Sí, sí, así es. Sí. Sobre lo que estaba diciendo, que a usted se le vino el pensamiento, ¿cómo sería la de María? Hay un libro escrito que se basa en los libros apócrifos, que no están reconocidos como... en la Biblia sí, no están, pero son documentos históricos. Iglesia, sí. Pero dicen que como son escritos a tiempo de los primeros siglos, algo de cierto han de tener. Y se dice que San José pertenecía a un grupo de jóvenes que también se consagran su pureza, pues su castidad, que son los esenios. Y que un grupo de jóvenes fueron a buscar esposa, precisamente con esos mismos ideales, piensa. Y entonces María les pidió que los de los jóvenes dejaran una varita y volvieran a los 3 meses. Y cuando volvieron, la única que tenía flor era la de San José, que por eso aparece con una varita. Entonces, ese era el elegido para casarse. Y sobre el conocimiento que debe haber tenido María, porque conocía en aquel tiempo, los papás les repetían toda la historia de la salvación. Y en la Magnífica, pues María nos da a entender que conocía perfectamente la escritura, pues que el Magnífica está compuesto de puras... Sí, llega desde la promesa de Abraham, sí, y todo eso, sí. Y ahí está también el profeta Isaías, la señal para los judíos de conocer que iban a ser Mesías. La Virgen está encinta y daremos un hijo. Yo pienso que María también estaba un poco consciente del consagrar, si es así como dice el libro apócrifo, que María también había decidido consagrarse a Dios. Sí, hay otras tradiciones también que ponen que María fue llevada al templo para ser consagrada desde niña, pues. Pero también el libro dice que María estuvo ahí hasta la edad como de 12 años, y cuando llegó tiempo de que ella se convirtiera en mujer, una vez que pues tiene su periodo, ¿no? Ya es una mujer impura, no podía permanecer en el templo. Entonces se casó, yo creo, antes, o fue comprometida antes. Y yo pienso también por eso el desacierto de San José al notar que venía embarazada. Una mujer cualquiera, a la mejor, hubiera reaccionado con coraje, pero sabiendo los ideales de ella y salir embarazada, ¿qué pasó? Entonces, o sea, esas lecturas dejan como a la imaginación para uno. Sí, mire, San José no debe de haber sido fácil, no. porque ¿cómo que por obra del Espíritu Santo? ¿Y cómo es eso? ¿No? Y él por eso decidió, pero como era un hombre honrado, era un hombre justo, decidió abandonar a María en silencio, para que María no sufriera la condena que sufrían las mujeres embarazadas fuera del matrimonio, que era la muerte a pedradas. Entonces, para que María no sufriera eso, él decide dejarla en silencio, ¿verdad? Entonces, ahí es donde él tiene el sueño, donde el ángel le dice en el sueño: no te preocupes, no te separes de María. ¿Por qué? Porque el hijo que ella espera, sí, en realidad es
obra del Espíritu Santo. Concibió por obra del Espíritu Santo. También lo que compartía, que María fue dotada de todas las gracias más que todas las criaturas, pues está por sobre los ángeles, porque también son criaturas. Sí. Y a ella la dotó libre de todo pecado y de todo esto. O sea, estaba en una condición muy elevada. Ahora, si hay personas como la Santa Teresita del Niño Jesús, enamoradísimas de Jesús, que consagraron su virginidad siendo criaturas, no con las gracias que tenía María, y así decidieron ellas entregarle todo. Yo pienso que María también tenía en su mente ese amor. Sí. ¿Verdad? Sí. ¿Cuáles habrán sido también los sueños de María? ¿Verdad? ¿Cuáles habrán sido sus sueños de jovencita? Pues, yo en mis pensamientos locos a veces pienso, estaba como la Cenicienta cuando esperaba al príncipe que sí, iba a llevar el zapato. Así es que una virgen, ella no sentía las mejores inclinaciones al matrimonio, pero era muy mal visto que una muchachita se quedara sin casar y sin hijos. sí. Entonces, pero pues, como muchas santas también se lo dejaron a Dios y que despusiera. Y miren lo que pasa. Entonces, hemos cubierto lo que fue el dogma de la Inmaculada Concepción. Ahora vean esto que viene después, solo da un párrafo sobre esta parte. Llamada en los evangelios la Madre de Jesús, María es aclamada bajo el impulso del Espíritu como la Madre de mi Señor. ¿Quién le dijo la Madre de mi Señor? Santa Isabel. ¿Verdad? Isabel le dice, ¿qué he hecho yo para merecer que la Madre de mi Señor venga a verme? Desde antes del nacimiento del Hijo. En efecto, aquel que ella concibió como hombre, por obra del Espíritu Santo, y que se ha hecho verdaderamente su Hijo según la carne, no es otro que el Hijo eterno del Padre, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Por eso la Iglesia confiesa que María es verdaderamente la Madre de Dios. Ese es otro de los dogmas de fe. María es la Madre de Dios. Theotokos, Madre de Dios. Entonces, Inmaculada Concepción, Madre de Dios. Es apropiado llamarla Madre de Dios. Está tan ligada a la Santísima Trinidad, a la Santísima Virgen María. Bien ligada, claro. Escogida desde toda la eternidad, desde el momento que peca el hombre, ahí está ya la promesa de salvación a través de una mujer. Y el Apocalipsis empieza con él y se acaba Y se acaba, sí. la Biblia. Ahora viene otro dogma de fe, que se refiere a la virginidad de María. Desde las primeras formulaciones de la fe, la Iglesia ha confesado que Jesús fue concebido en el seno de la Virgen María únicamente por el poder del Espíritu Santo, afirmando también el aspecto corporal de este suceso. Jesús fue concebido por el Espíritu Santo, esto es, sin elemento humano, es decir, sin una relación sexual. Jesús no fue concebido por medio de una relación sexual, sino que fue concebido por el Espíritu Santo, por obra del Espíritu Santo. Los padres ven en la concepción virginal el signo de que es verdaderamente el Hijo de Dios el que ha venido en una humanidad como la nuestra. Y dice, así San Ignacio de Antioquía, a comienzos del siglo II, fíjese, cuando comenzaba el año 101, es el año, ahí comienza el segundo siglo, ¿verdad? O sea, a unos 70, 80 años después de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Desde ahí, San Ignacio de Antioquía ya decía, estén firmemente convencidos acerca de que nuestro Señor es verdaderamente de la raza de David según la carne, Hijo de Dios según la voluntad y el poder de Dios,
nacido verdaderamente de una virgen, fue verdaderamente clavado por nosotros en su carne bajo Poncio Pilato, padeció verdaderamente y también resucitó verdaderamente. Fíjese cómo a 80 años de la pasión, muerte y resurrección, ya los santos, como San Ignacio de Antioquía, empezaban a desarrollar la profesión de fe acerca de qué es lo que nosotros creemos. Los relatos evangélicos presentan la concepción virginal como una obra divina que sobrepasa toda comprensión y toda posibilidad humanas. Lo concebido en ella viene del Espíritu Santo, dice el ángel a José, a propósito de María, su desposada. La Iglesia ve en ello el cumplimiento de la promesa divina hecha por el profeta Isaías. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz a un hijo. Isaías 7:14, según la traducción griega de Mateo 1:23. Es decir, que desde el profeta Isaías ya decía que el Hijo de Dios iba a ser concebido por una virgen. Entonces, la virginidad, y vamos a continuar el próximo jueves, creo que todavía tenemos tiempo, sí, es antes de Navidad, vamos a continuar con estos dogmas el próximo jueves, ¿verdad? Vamos a estar a las 17 el sábado. Sí, próximo jueves vamos a estar Ya no, ¿verdad? Próximo jueves vamos a estar, me parece que a 22. Ya 22. 22. Sí, ¿verdad? porque estamos a 17 este sábado. Sí, vamos a estar a 22 de diciembre el próximo jueves. Yo estoy disponible. Sí, ¿verdad? va a ser como día 22 el día sí. Jueves. Entonces ese jueves vamos a continuar con estos dogmas, ¿verdad? Y preparándonos para la Navidad, que va a ser el domingo. Para lo que estamos esperando, sí, ¿verdad? Sí, claro que sí. Así es que, mis hermanos, no sé si tienen alguna pregunta o hayan estado un poco calladitos, incluso los amigos y los hermanos que nos escuchan por Facebook, los que nos escuchan por la radio. Sofía, yo sé que usted me escucha por la radio, ya me contaron por ahí. No se quede con las preguntas. Sí, no se le haga la tímida. Llámenos al teléfono 209-225-2317, ¿verdad? Para que puedan hacer sus preguntas y puedan hacer pues cualquier cosa que tengan en mente en este momento. Recuerden, este programa es Compartiendo la Fe, tomando café con el diácono José, para que podamos compartir pues un poco de nuestra fe. Ya ve que vamos siguiendo temas diferentes, puntos diferentes, como vienen surgiendo. El Espíritu Santo a veces nos va llevando. Claro, estos son temas que surgen relacionados con el tiempo que estamos viviendo, pero si ustedes sugieren algún tema que les inquiete y quieran escuchar, pues con mucho gusto, ¿verdad? Claro que sí, hay una llamada, ojalá que sea una llamada con alguna pregunta. Hola. Que podamos, si quieren, pues salir al aire, podemos ponerlos al aire también, si no, pues hagan su pregunta y así podemos nosotros contestarla, si es que sé contestarla. El diácono Oscar, mi querido diácono Oscar, dice, no, José, me dice, es que usted lo sabe todo, y si no se lo sabe, se lo inventa. No, si yo no lo sé, mis hermanos, aquí les digo, no lo sé, y voy a tratar de averiguar la respuesta a lo que ustedes quieran preguntar, ¿verdad? Lo que ustedes quieran preguntar, ¿verdad? Así es que, como de nuevo, la próxima semana vamos a continuar con con este escrito que encontré acerca de los dogmas de María, ¿verdad? Acerca de los dogmas de María, para que vayamos aprendiendo, pues, cuáles son los dogmas de fe y por qué los dogmas de fe nos hacen un vínculo, ¿verdad? Nos hacen un vínculo con nuestra fe. Bueno, pues nos llamó Rosita por allá de Stack, aunque está muy contenta escuchándonos y que aprende mucho con estas reflexiones y estas enseñanzas. Qué bueno, gracias Rosita. Gracias Rosita por sus saludos y gracias por estar escuchándonos, ¿verdad? Qué bueno que nos llaman. A veces yo me voy de aquí y digo yo, ¿será que alguien habrá escuchado el programa? Porque cuando no tenemos ninguna participación, entonces pues, nos hace dudar
nos hace dudar de si tenemos o no tenemos Sí. participación de los radioescuchas y de los que están compartiendo la fe con nosotros por medio de Facebook, ¿verdad? Así es que, bueno, Sí. mis hermanos, nos estamos acercando al cuarto domingo de Adviento, que ya es el último domingo de este tiempo de espera. Fíjese que la semana pasada me tocó hacer el escrito de nuestro boletín. Me tocó escribir en nuestro boletín y allí compartía yo un poco acerca de el tercer domingo de Adviento. Okay, yo le digo ahorita. Y me gustaría leerles a ustedes lo que compartí en ese escrito pues del boletín, porque hice cita de una poesía de un poeta nicaragüense. A ver, ¿había alguna llamada, algún comentario? Sí, nos llama esta Rosana de Stockton también y dice pues que no sé, no va con el tema, pero que ella a veces tiene sueños y en sus sueños va caminando por un camino desconocido, pero que en su sueño ve a San Miguel Arcángel, que si usted le puede decir algo sobre eso. Me gustaría, Rosita, no, ¿cómo me dijo? Roxana. Me gustaría que, por favor, llame a la parroquia de San Estanislaos al 209-524-4381 y pida hablar conmigo, diácono José, y así pues podemos platicar un rato un poco más acerca de eso, porque los sueños son algo de lo que sí se pueden explorar, sí se pueden buscar cuál es la voluntad de Dios a través de los sueños que estamos teniendo, ¿verdad? Entonces, pero pues así con el poquito que ha compartido, pues no le podría decir nada. Por eso le invito a que llame a la parroquia y ya sea que podamos hacer una cita para hablar por teléfono, o si le gusta venir a Modesto, pues yo con gusto la recibo también en la parroquia. Fíjese, lo que escribí la semana que está en el boletín, dice, no, este es del segundo domingo de Adviento. ¿Qué pasó? ¿Por qué es que no está el del tercer domingo todavía en el internet? Porque yo escribí acerca del tercer domingo de Adviento. Sí, lo pusieron en inglés, pero no en español. Voy a tener que hablar con la compañía que no se lo porque no lo tengo por acá, pero sí me hubiera gustado compartirles esa analogía que hice con una poesía del poeta nicaragüense Rubén Darío, una poesía que él tiene que se llama Marcha Victoriosa, creo que se llama, o Marcha de la Victoria, algo así, donde dice, ya viene el cortejo, ya se oyen los claros clarines, ya viene el cortejo. Y así pues hacía una analogía, pero me hubiera gustado leerlas porque tenía digamos, lo que escribí previo a eso, es importante entenderlo, ¿verdad? Así es que, bueno, mis hermanos, vamos a ver si esta última llamada que está cayendo es algo para nosotros, si no de lo contrario, con esto vamos a ir terminando nuestro programa del día de hoy. Mis amigos de Facebook estuvieron bien calladitos el día de hoy, no tenemos ningún comentario en Facebook, ninguna pregunta, y por la radio pues vamos a ver qué nos dicen por acá. Muy bien, pues él está escuchando y dice que le agradece por la aclaración, porque ella también pensaba, que cuando se hablaba de la Inmaculada Concepción se hablaba de la Concepción de Jesús. Qué bueno que también lo pudimos aclarar, porque de nuevo le digo, muchas personas, y yo me incluyo en ellas, porque yo por muchos años tenía esa confusión de que la Inmaculada Concepción se refería a la concepción de Jesucristo. Qué bueno, gracias por compartir. ¿Cómo se llama? Muchísimas gracias por también haberme dado cuenta de ¿Cómo se llama, hermana? De esto que yo también toda mi vida pensaba que era cuando la Santísima Virgen me había concedido al Hijo Jesús. Sí, qué bueno que este programa pues, nos ha servido para aclararle eso y que el dogma de la Inmaculada Concepción se refiere a la concepción de María. Gracias por compartir todas tus enseñanzas con nosotros.
Gracias, se lo agradezco muchísimo por sus bendiciones y muchas gracias por escucharnos y estar participando del programa. Que Dios la bendiga. Adiós. A ver, Lupita nos escribe, hola, ya conozco, sé, a ver, ¿qué puedes decir a aquellos hermanos que no creen en los dogmas de la Virgen en la Iglesia Católica y que hablan mal de ella? Mire, yo no le voy a decir nada de los que no creen en los dogmas de María y que hablan mal de la Iglesia. No voy a decir nada acerca de ellos, pero sí les pido a todos los que nos están escuchando que hagamos oración por ellos, que hagamos oración por los que no creen en la fe de la Iglesia, los que no creen y que hablan mal de la Iglesia Católica y que insultan a veces a María o que difaman la persona de María. Hagamos oración por ellos, para que el Espíritu Santo los lleve a un encuentro con María, y puedan descubrir ellos mismos el amor de madre que María tiene por cada uno de nosotros. ¿De acuerdo? Amén. Y tomar en cuenta también que si los dogmas no están en la Biblia, recordemos también que la tradición fue primero. La palabra de Dios se conoció, se transmitió de boca a boca, de por escuchar. Gracias a Dios que pues ya a cierto tiempo empezaron a escribir para tener la doctrina que ahora podemos practicar. Y como prueba de eso, vayan al final del Evangelio de San Juan. El Evangelio de San Juan termina diciendo, hay muchísimas otras cosas más que hizo y dijo Jesucristo que no alcanzaríamos a escribirlas porque no alcanzaría el espacio para contener tanto libro. Claro que sí. Por ejemplo, San Ignacio de Antioquía que usted mencionó, pudo haber sido, y de hecho fue discípulo de San Juan. Sí. ¿Verdad? Que vivieron el tiempo de los apóstoles y que hicieron hacer lo que dijo Jesús, vayan y hagan que todos los pueblos sean discípulos. Y una cosa que yo sí quiero, porque eso siempre lo digo, miren hermanos, la Biblia no fue escrita para convencer a nadie. La Biblia no tiene la visión de convencer a nadie. La Biblia fue escrita para comunicarnos la historia de la salvación y el amor de Dios por nosotros. Pues sí, pero también es el que conoce la Biblia, tiene esa digamos, obligación de dar a conocer su fe, mostrarles. Claro, es responsabilidad nuestra educarnos en las Escrituras, sí, pero aún cuando nosotros conozcamos las Escrituras, tampoco es responsabilidad mía convencer a nadie. No. Eso le corresponde al Espíritu Santo. A mí, ¿cuál es mi misión? Mi misión es sembrar semillas. Esa es mi misión. No es cosecharlas ni cuidar la planta que esté creciendo. Eso ya le corresponde al Espíritu Santo. Así es. Así que Cristo entregó su doctrina a los apóstoles, fundó la iglesia, le dio la doctrina y los mandó. Vayan y proclamen el Evangelio a todas partes. Sí, así es que la iglesia, la tradición y la Biblia. Sí. Y el magisterio. Claro. Sí, el magisterio de la iglesia, ¿verdad? Bueno, mis hermanos, muchísimas gracias. No se olviden, cuarto domingo de Adviento, este próximo fin de semana, el último domingo, y viene ya el gran día en que Dios quiere estar con nosotros. Dios se enamoró tanto de nosotros que quiso estar con nosotros. Así es que preparémonos para el comienzo de la Navidad, ¿verdad? Preparémonos para el comienzo de la Navidad. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hasta luego, mis queridos hermanos. Radio Católica. Unidos por Cristo y María.